Bueno, una cuestión interesante es poder medir la intensidad de una señal para saber a cuál de estas velocidades podemos aspirar, ¿vale? Entonces, para medir la intensidad de una señal de radio, se utiliza unas unidades que se denominan los dBms y que se calculan con esa fórmula que veis ahí. O sea, se utiliza la potencia en milivatios, se le saca el logaritmo y se multiplica por 10. Por ejemplo, si decimos que tenemos una señal de menos 30 dBms, quiere decir que la potencia es de 10 a la menos 3 milivatios, o sea, de 0,001. Si decimos que tenemos una potencia de menos 70 dBms, pues es 10 a la menos 7, 0,001, o sea, 0,1 nanovatios. En este rango nos vamos a mover. De este orden de magnitud van a ser las potencias que vamos a utilizar. Y concretamente, en la siguiente diapositiva, podéis ver cuál es el rango medible en la realidad. Si ponéis mucho... hay varias aplicaciones para móvil que te miden la intensidad de la señal. Hay programitas también para portátil que te miden la intensidad de la señal. Y todos ellos te dan la intensidad de la señal en dBms. Entonces, si os ponéis pegaditos a la P, en el mejor de los casos conseguís un menos 30. O sea, que es un milivatio, ¿vale? O 1000 nanovatios. No. Aquí algo no está bien. Menos 30 no son 1000 nanovatios. Vale, esto está todo mal. O sea, todas las n's deben ser la letra mu. Son microvatios, ¿vale? Nano sería 10 a la... Esto de abajo está bien, ¿vale? Dime. Ah, ¿lo habías dicho tú? Vale, bueno. Café. Bueno, vale. Te damos crédito. Vale. Bueno, pues eso, son microvatios, ¿de acuerdo? Luego lo corregiré, pero ya sabéis. Aquí os he desglosado el rango en donde empieza a haber problemas, ¿vale? Entre menos 60 y menos 90, pues eso, inservible. Por ejemplo, para el caso de un ordenador, pues hay un programita que se llama Insider y que, no sé si lo conseguís leer ahí, ¿vale? Pero la primera línea, estos están ordenados por intensidad de la señal, que en realidad es por potencia, y en la primera pone menos 47. Ahí no dice las unidades, pero si os fijáis aquí a la derecha, casi no se lee, bueno, en vuestras pantallas lo podréis leer mejor, pone señal menos 50 dBms, ¿lo veis? ¿Vale? O sea que ahí está la clave. En muchas aplicaciones no está claro cuando te dicen la intensidad de la señal, las unidades, pero suele estar siempre en algún rinconcito. Hay que buscarlo, pero debe ser dBms, es la unidad más habitual. Entonces, en este ejemplo en concreto, está hecho, pues no lo sé, probablemente en la mesa de mi despacho, y podéis ver cómo hay un punto de acceso en el canal 9 y que está dando la intensidad máxima. Y luego, curiosamente, hay otro punto de acceso que no tiene nombre, o sea, el nombre de identificador de la red, lo que llamamos el SSID, ¿vale? Este está oculto, por eso no aparece, y tiene el mismo canal y la misma intensidad. En realidad es que es el mismo AP, es el mismo aparato. Os da una pista el hecho de que la dirección MAC, que la tenéis aquí a la derecha, es la misma, salvo el último dígito. ¿Ves que uno es 80 y el otro 81? ¿Vale? O sea, es el mismo aparato. ¿Vale? El aparato está emitiendo en realidad varios identificadores en la misma señal de radio, por eso está en el mismo canal. En concreto EduRoam, la red oculta, y también debería de estar la IPv6 only. Son los tres identificadores que nosotros utilizamos en la red inalámbrica. Ahora no sé explicaros por qué no aparece aquí la de IPv6 only, pero el siguiente AP que aparece, veis también que hay tres que tienen
más o menos la misma intensidad de señal, no exactamente igual, pone 50, 55, 55, y los tres están en el canal 52. Pero el dato definitivo es la dirección MAC. Son direcciones MAC consecutivas, 90, 91, 92. O sea, el mismo aparato. Y diréis, ¿y cómo en uno pone 50 y en otro 55? Pues porque esa es una característica de las señales de radio, que los valores son muy erráticos. Entonces, en el momento que midió para este, midió 50 y en este 55. ¿Vale? Seguramente en otro instante habría capturado los tres iguales o los tres más próximos, no lo sé. Aquí vemos, mira, este es el que nos faltaba de arriba. Este 9 del 57 es el que va con los otros dos de arriba. Aquí lo podéis ver por el 82. ¿Vale? Ese ya sí que es otro AP. Es otra antena que está en otro sitio y de la cual sí nos llega algo de señal, pero afortunadamente ya mucho más débil. ¿Vale? Menos 84. O sea, aquí realmente aparatos diferentes que yo esté escuchando con una intensidad razonable tendríamos 1, 2, 3, porque este es el mismo, y 4. Digamos, si considero razonable por encima de menos 70. ¿Y puedes encadenar varios APs que controles tú de forma que actúen como repetidores utilizando las mismas frecuencias en lugar de que se interfieran? No sé si me explico. Para extender la señal... No lo hacemos nunca. No te puedo asegurar que no se pueda hacer. A lo mejor se puede, pero nosotros no lo hacemos nunca. ¿Vale? Por varias razones. La primera es que cuando lo pones como repetidor, en realidad lo que haces es bajar el rendimiento a la mitad, porque cada transmisión de radio tiene que hacerse 2 veces. Entonces, el tiempo disponible es la mitad, el rendimiento es la mitad. Vale, pero si, por ejemplo, estuvieran conectados por cable entre sí y emitieran inalámbricamente para cubrir mayor rango, en la misma frecuencia, ¿se interferirían entre ellos o aumentarían? Si dos APs están conectados por cable, lo razonable es intentar poner próximos o vecinos, están conectados los dos por cable a la red, lo razonable es buscar que estén en canales diferentes, lo más diferentes posibles, para que precisamente no se interfieran. ¿Vale? Si no... Sí. Otra cosa es que tú tuvieras que poner una AP en un sitio donde no te lleguen los cables y quieras poner por medios inalámbricos una conexión de ese AP a otro que sí te llegan los cables. Entonces, para conectarte a una determinada red con un SSID, el que sea, el mismo, puede estar en diferentes canales y te puedes conectar perfectamente a él siendo el canal que sea. O sea, se conectará al que tenga el AP más próximo o al que mejor comunicación tenga. Vale. A ver, cuando tú arrancas tu ordenador o tu interfaz inalámbrica hace un escaneo de todos los canales. Escucha en todos los canales y busca el que le da mejor señal dentro del SSID que tú le has dicho. O sea, tú en Windows puedes tener varios SSIDs, pero tienen un orden. Has supuesto uno, el primero, otro, el segundo. O sea, hay una lista ordenada de SSIDs. Entonces él busca del primer SSID, hace un escaneo de los, en este caso, por ejemplo, supongamos en la banda de 2,4 solo, por simplificar, hace un escaneo de los 13 canales y mira a ver con ese SSID cuál señal le llega con más intensidad. Y a ese se asocia. En este ejemplo concreto, este ordenador estaba asociado a este que veis aquí. Este simbolito nos está indicando con qué AP estoy asociado en este momento. ¿Vale? Y que, como podéis ver, en el SSID EduRAM no era el más intenso. ¿Por qué? Pues porque seguramente yo me he movido. Cuando me he conectado a ese, luego me he movido a un sitio donde el más intenso era otro y no me he cambiado. ¿Vale? Luego veremos que hay un sitio donde yo puedo configurar mi interfaz inalámbrica y decirle que quiero que cuando encuentre otro más intenso se cambie enseguida o que sea mucho más resistente e intente mantenerse en el original. ¿Vale? Es una cosa que se puede graduar. ¿Vale? Pero desde luego cuando arrancas el ordenador o cuando arrancas la interfaz inalámbrica, más concretamente, en ese momento ella escanea y elige el mejor.
del primer SSID que le has marcado. Si de SSID no encuentra ninguno con una intensidad aceptable, cogerá el segundo, buscará mejor el segundo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé si alguno tenéis en casa dos routers o dos APs, y la duda que siempre se plantea cuando te lo pones en casa es, ¿qué me los pongo? ¿Con el mismo SSID o con diferentes SSID? ¿Vale? Si lo pones con el mismo, cuando te muevas de tu casa, no te vas a conectar supongamos que estás más cerca de la antena A y te vas hacia la antena B. Mientras estés recibiendo suficiente señal de la antena A, lo más probable es que sigas enganchado a la antena A, aunque estés muy cerca de la B. Si quieres conectarte a la B preferentemente, pues puedes manualmente, si le pones un SSID distinto, tú puedes manualmente cambiar y decir, ahora quiero este SSID. ¿Vale? Entonces, o tienes el control manual o tienes el control automático. Si tienes el control automático, lo normal es que sea bastante perezoso de cambiar, ¿vale? Que solo cambie en casos extremos. Aunque eso, insisto, lo puedes cambiar en la configuración de la interfaz inalámbrica. Luego veremos ejemplos, ¿vale? Otra cosa también que merece la pena comentar es, no sé si alguno tenéis un repetidor inalámbrico en casa, ¿vale? El repetidor inalámbrico automáticamente baja el rendimiento a la mitad, porque cada emisión de radio se tiene que hacer 2 veces. Y entonces, como son matemáticas, el tiempo, un minuto sigue teniendo 60 segundos, estás usando la mitad del tiempo, ¿vale? Bueno, solo que lo sepáis, es decir, que no... Pero el aparato es diferente, no es una... Hay APs que se pueden configurar como repetidores. Normalmente venden un aparato exprofeso ya para actuar de repetidor, ¿vale? Bueno, este es un ejemplo donde había una buena cobertura. Este es un ejemplo donde hay una cobertura mala. Justita, justita, ¿vale? La mejor señal era de 70, de menos 70. Y ahí estoy conectado. Esto está sacado justamente en el hospital clínico, ¿vale? O sea, estaba cerca de la universidad, pero no era un edificio de la universidad. Entonces llegaba esta intensidad de señal a ese punto. Se podía trabajar. Ahora, si con esa señal me hubiera puesto a ver vídeos o a usar el Skype, probablemente habría tenido problemas, ¿vale? Sobre todo si me estoy moviendo. Si ya consigo un sitio donde me funciona y me quedo ahí tranquilito, el ordenador no lo muevo, sin problema. Pero en una situación de este tipo puede influir que me mueva, puede influir que pasen personas por delante de mi ordenador, porque las personas somos mayormente agua, ¿vale? Y la señal de 2,4, por eso los microondas calientan el agua, porque el agua absorbe los 2,4, entonces las personas absorbemos la señal de 2,4. De hecho, hay una prueba que ya si acaso en otro momento, si nos sobra tiempo, que es muy divertida porque pones el programita este aquí y yo me pongo literalmente arriba del ordenador y veis cómo la señal baja, ¿vale? Porque le hago sombra a la señal que le llega desde la AP. Incluso la atenuación de la señal por los tabiques influye si es un edificio nuevo o es un edificio que ya tiene años, porque si son paredes de hormigón, el hormigón reciente tiene más humedad y eso también absorbe más, ¿vale? Todas estas cosas influyen. Y la señal se atenúa. Esto es lo mismo de siempre, o sea, lo que pasaba con los cables de cobre, con la fibra, la señal se atenúa con la distancia, ¿vale? Pero también, y muy especialmente, por los obstáculos, por las paredes. Y podemos incluso calcular la atenuación de la señal, ¿vale? Para la atenuación por la distancia hay una fórmula que es la fórmula de la pérdida de trayectoria en el espacio libre, o las siglas en inglés FSPL. Bueno, si alguno tiene curiosidad, la fórmula concreta para calcular la atenuación por la distancia, la FSPL, es esta. Y si no tenéis ganas de usar la fórmula, ponéis en Google FSPL Calculator y la calculadora os dice, pon aquí la frecuencia, pon aquí la distancia, pon aquí tal, y te dice la atenuación, ¿vale? Y si no, hay otra forma, que es lo que la llaman la regla de los 6 dB, que dice que conforme la distancia aumenta, cada vez que la distancia se duplica, la señal se atenúa a 6 dB. La diferencia es que la fórmula o la calculadora te dan la atenuación exacta para una distancia, la regla de los 6 dB te da la atenuación relativa a una distancia que ya se supone que sabías la atenuación, ¿vale? Lo de los 6 dB, acordaros que 3 dB era la mitad, 6 dB es la cuarta parte. Entonces, cuando duplicas la distancia, la señal se atenúa
con el cuadrado de la distancia, por eso es a la cuarta parte, ¿vale? Porque al doble de distancia, la esfera imaginaria que tiene que llegar la señal es el cuádruple de superficie, ¿vale? El área de la esfera crece con el cuadrado del radio, no con el radio. Por eso es lo de los 6 dB en este caso, no 3 dB. Vamos a verlo, bueno, perdón. Y por los obstáculos, pues por los obstáculos depende del obstáculo. Como decía antes, incluye incluso si el hormigón es fresco o antiguo, pues imaginaros. Entonces ahí tenéis una tabla orientativa de la atenuación de diferentes tipos de obstáculo habituales. Obviamente esto es aproximado, sí. Alrededor de esto, Dime. como hablas de hormigón y paredes, como en muchos edificios se simplificaba a través de las partes de edificios con pladur que llevan estructuras metálicas, Sí. ¿en qué grado esto afecta también? Pues no lo sé. No sé si tenemos aquí pladur en la lista. Mamparas de cubículos probablemente debe ser lo que llama aquí mamparas de cubículos, debe ser el pladur. Esto, como todas las cosas está traducido de documentos en inglés, ¿vale? Entonces probablemente sea eso. Sí, eso es, la mampara es el... Son las mamparas. 6 centímetros es lo normal de un pladur, no sé. Estructura metálica y eso. Bueno, esto es como curiosidad, si queréis hacer un cálculo aproximado. Observad que casi siempre la columna de la derecha es más alta que la de la izquierda, bastante más. Creo que hay alguna excepción por ahí, ¿eh? Vale, aquí, muro de hormigón exterior. Supongo que no es un error, porque esto lo repasé del sitio, ¿vale? Y no, estaba así, ¿vale? Pero salvo algún caso... Son 70 centímetros de... Sí, de muro, pero bueno, da igual. A lo mejor por eso es tan alta la atenuación. Sí, pero lo que me choca es que sea menor atenuación a 5 gigas que a 2,4. O sea, esto infringe la regla. Todas las que hay de aquí para abajo, si no me equivoco, son al revés de lo que sería previsible, ¿vale? Yo os he dicho antes, 5 gigas todo va más como los infrarrojos, ¿vale? Como la luz visible. Pero en estos casos no. Entonces, bueno, pues eso es así. No sé. Y un ejemplo práctico de cómo podemos hacer el cálculo. Imaginaros que tenemos un punto de acceso a 2,4, ¿vale? Esto emite con una determinada potencia en dBm, que en este ejemplo lo he puesto 100 milivatios, que traducido en decibelios milivatios sería más 20 dBm, ¿vale? Y tenemos una antena con una determinada ganancia, de esto hablamos luego, pero las antenas concentran el haz. O sea, esta potencia de más 20 dBm, en principio uno esperaría que se emitiera exactamente como un balón de fútbol, por igual en todas direcciones, ¿vale? En la práctica nunca es así. Las antenas del mundo real siempre concentran el haz, incluso las que llamamos omnidireccionales. Esto sería una antena omnidireccional. Las antenas de palito, que son lo que llaman antenas dipolo, son omnidireccionales porque emiten por igual en todas direcciones, pero en el plano horizontal, supuesta la antena vertical, no en todas direcciones arriba y abajo también, ¿de acuerdo? Entonces, esas antenas tienen ya una cierta ganancia respecto a una antena que emitiera tipo balón de fútbol. La antena tipo balón de fútbol es lo que llamamos una antena isotrópica, ¿vale? Entonces, cuando decimos la ganancia de una antena cualquiera, siempre la comparamos con la antena isotrópica. Y por eso hablamos de ganancia en dBi, la I es de isotrópica. Entonces, esta antena supuesta del ejemplo tiene una ganancia de 5 decibelios respecto a esa antena isotrópica. Entonces, eso ya es un enfoque del haz, ya es concentrar el haz en unas determinadas direcciones. Y suponiendo que nuestros 3 clientes hipotéticos están en el mismo plano que el punto de acceso, el primer cliente que tiene una antena de 2 dBi de ganancia, la ganancia es tanto en la antena que transmite como en la que recibe, está a 3 metros de distancia. Entonces, si usáis la fórmula de antes de FSPL, os sale que para 3 metros la atenuación es de 50 dB. Si hacemos el cálculo, diríamos 20 más 5, 25, menos 50, menos 25, más 2, menos 23. La señal que mediría este señor, si tuviera un programita de medir potencia de la señal, sería de menos 23 dBm. ¿Vale?
un pequeño detalle. Fijaros que los dBm tienen unidades, por eso la m, son milivatios, aunque sea de forma logarítmica. Los dBi no, los dBi es un cociente y por tanto son adimensionales. Pero los podemos manejar, o sea, sumar y restar indistintamente unos de otros. Lo único que pasa es que si yo parto de una potencia de emisión en dBm, la potencia que calculo en recepciones también son dBm, ¿vale? Pero puedo hacer el cálculo simplemente con sumas y restas, que es lo bonito de los decibelios. El mismo señor se va ahora a una distancia de 50 metros y si repito todo lo de antes es todo igual, salvo que la pérdida en el espacio libre ahora son 74 dB y la señal que le llega son menos 47 dBm. ¿Vale? Podríamos incluso ahora hacer el ejercicio de calcular a qué distancia su señal será de menos 70 dBm, que sería el límite para que se conecte. Sería el alcance máximo en espacio abierto de esta configuración. ¿Vale? Y ya por último, pues tenemos otro señor con un móvil conectado detrás de un muro a una distancia de, no sé de cuánto, de 25 metros. ¿Vale? Entonces aquí le decimos los 25 metros, que son 68 dB, más los 6 dB del muro, pues tendríamos 74 dB de atenuación respecto a una señal que en origen era de más 25, menos 74 nos queda menos 49 y la antena tiene 2 de ganancia, pues menos 2, menos 51. Fijaros que una antena de menos 2 es una antena que es peor que la antena isotrópica. ¿Vale? Esto puede ocurrir a veces, sobre todo en dispositivos pequeños, en móviles. ¿Vale? Porque está todo muy compacto, además esa antena está mezclada con la antena de telefonía celular, que también le afecta y le roba parte de la señal, etcétera. ¿Vale? De hecho, los problemas de cobertura casi siempre se ponen de manifiesto, primero que nada en los móviles, porque es donde más crítica es la intensidad de señal. Hay casos donde dices, aquí me va con el portátil, no me va el móvil. Pues normal. ¿Vale? Si estás en unas zonas de débil cobertura, pues puedes tener problemas antes con el móvil. ¿Preguntas de esto? ¿Este ejemplo se entiende? Fijaros que son cálculos que parecen muy complicados a primera vista, pero la verdad es que son sencillos. Se puede uno... Los valores no están puestos al azar, o sea, 100 milivatios es normalmente la potencia máxima con la que emiten los puntos de acceso. Y las ganancias suelen ser de este orden.